estos encuentros también como una manera de activar aquellas partes, ¿no?, que están buenas. Yo, como fue una semana así como un poco difícil, elegí para empezar este poema de Carlos Drummond de Andrade, que dice: una flor nació en la calle. Pasen de largo tranvías, colectivos, río de acero del tráfico. Una flor todavía descolorida burla a la policía, rompe el asfalto. Hagan silencio absoluto. Paralicen los negocios. Les aseguro que nació una flor. Bueno, me parece que es bastante claro un poco el sentido. El poema es bastante más largo. Pero me pareció que esto de la imagen de la flor que es capaz de romper el asfalto y nacer, es una experiencia que uno ha tenido, ¿no? De ver de repente como hay un yuyito, ¿no?, con una flor que brota ahí entre medio de un cordón de la vereda, era como una linda imagen para pensar, ¿no?, en nuestros recursos. Y especialmente en esta semana, dos compañeras del grupo compartieron creaciones, tres en realidad, compartieron creaciones que son nuevas, o sea, un poco, bueno, algunas por otro lado, contándome la experiencia, otra más dentro de la premisa, y bueno, esta es Carmen Barriel, que usó su semana para crear estas maravillas a partir de elementos que tenía en su casa. Incorporó incluso, ¿no?, como partes de sus esculturas, partes de otras cosas, en una práctica que me parece que está como muy vinculada a lo que vamos a ver hoy de eso del apropiarse, ¿no? Esta obra se llama Incertidumbres, de Elena Caja, y bueno, es un fotomontaje de Elena. A ver, Elena, si querés levantar la mano, si querés contarnos un poco cómo lo hiciste. Bueno, quizás Elena no está, pero bueno, está ahí, y me pareció como muy maravillosa la imagen, ¿no?, de la cara, digamos, y de esto que no sabemos qué es, justamente se llama incertidumbre, esta masa de una materia que no podemos, ¿no?, que no podemos como ver, que no podemos entender exactamente qué es, que tiene algo pétreo, pero también... Bien, estás ahí, No, Elena, a porque ver. tenía silenciado, no sabía si te había silenciado. Sí, yo lo Sí, silencié, pero yo escuchamos, querida. trabajo con varias fotografías directas de cosas, ¿no? Y hago una nueva imagen. De varias imágenes hago una nueva imagen que no tiene nada que ver con las que la componen. Ese es un caracol que encontré ahora en la playa, que fue lo que me inspiró todo esto, porque uno pasea por la playa pero con otro sentimiento que antes, de nostalgia o no sé, más distinto. Y es como un caracol muy, muy trabajado por el agua. Parece un coral, pero creo que es un caracol. Chiquitito, chiquitito. Lo Qué otro es bueno. una imagen de una mujer. Buenísimo. ¿Y Pero, cómo los insertaste? ¿cómo? ¿Trabajás con Photoshop, Elena? Sí, Claro, claro, sí, todo foto intervenida, claro. totalmente. Sí, sí, Buenísimo, con varias buenísimo. fotografías. En A este mí caso hay solo dos. no sabía exactamente, sentí algo pétreo, pero a la vez, supongo que esas horadaciones, digamos, ¿no?, que ha hecho el desgaste del agua y, bueno, de todas las fuerzas que actuaron sobre ese caracol, también lo hacen permeable, ¿no? Entonces, no es una incertidumbre enclavada en una piedra, es una piedra que tiene posibilidades, casi es una esponja de lo que está pasando alrededor. Yo lo leí como piedra y como esponja también, no sé si me equivoco. Exacto. Bueno, bellísimo. Y Miriam
mandó 3 instalaciones, yo elegí 2. Una es como a partir de su experiencia con el arte mexicano, Miriam es una gran viajera, y la otra, Miriam, ¿querés contarnos un poquito? Miriam, si querés habilitar tu micrófono, porque yo en este momento Sí, no tengo ahora la lista. lo Genial, habilité. divino. La primera es, junté distintas cosas que tenía, objetos que tenía de Frida Kahlo, que siempre me gustó mucho, comprados por supuesto cuando fui a México, y armé una composición como homenaje a Frida Kahlo. Este es un puzzle, el que está a la izquierda abajo es un puzzle, donde está ella con Rivera, las otras 2 son cajitas, después la famosa sandía de ella, la calavera mexicana pues ya está muerta, y tengo en unos portarretratos de acrílico una pintura de ella, y la del costado es una caja con la foto de ella. Y la otra salió a raíz de que Inés está muy feliz de su gato Flora, y yo soy alérgica al pelo del gato. Entonces, Una manera muy, muy delicada de avisarme que cuando retomemos, ojalá las clases presenciales, Flora no esté dando vueltas donde estamos en la no va a clase. participar. Entonces yo tengo una escultura de un gato que a mí me gusta mucho, que es de Romero Brito. Romero Brito es brasilero, vive en Miami hace mucho tiempo, entonces la intervención que hice fue poner un libro de Romero Brito y algo que no tiene nada que ver, pero que yo amo, que es un puzzle de Giacometti. Como es imposible tener algo de Giacometti, me conformo con un puzzle. Divino. Bueno, bárbaro. Así que entonces le puse ahí sus amigos a esta instalación, Miriam, no te consulté, pero bueno, era un poco... Está bien, está bien. Bueno, y después puse como en ese otro capítulo las obras que de alguna forma podrían ser representadas por esta frase de Barthes en La muerte del autor, que dice: la obra anula al autor una vez que pasa a manos del público. La obra tiene entidad propia y no depende del autor, sino de la interpretación que da de esta el espectador, que es lo que abre, digamos, un poco, ¿no?, el camino a esto del apropiacionismo, que es un movimiento artístico de alguna forma. Ahora lo vamos a ver cuando lo veamos, digamos, desde un punto de vista más cronológico. Nace de alguien, de un curador, digamos, que une la obra de diferentes artistas, no son diferentes artistas que se unen conscientemente, en que se puede elaborar la obra a partir de elementos de otras obras ajenas. Y se aplica, obviamente, a la pintura, pero a la escultura, incluso a la arquitectura, a la poesía y a la literatura, ¿no? Las transposiciones en literatura, por ejemplo, de una novela a un guión, nosotros las conocemos mucho. La música está llena de estas transposiciones, incluso está como reglamentado, ¿no?, el tema de los arreglos, de cuándo es plagio y cuándo no, según la cantidad de compases. Y estos elementos pueden ser imágenes, pueden ser formas, pueden ser estilos del arte o de la cultura popular, o, como en el caso de Carmen y de Elena también, materiales o técnicas que están obtenidas de un contexto no artístico, ¿no? Había algo interesante que desde la década del 80 el término se refiere al hecho de citar la obra de otro artista, pero para crear una nueva obra. Y esto, para las que son del derecho, es bien interesante, porque esto ha sido la forma en que muchos artistas se han defendido de acusaciones de plagio y de pagar fortunas, porque digamos, la jurisprudencia fue creando la idea esta de aceptar que en realidad
es una nueva obra, a pesar de estar basada en otra obra anterior. Ahora, es interesante esto que la obra puede alterar o no la obra original, ¿no? Él mismo, ¿no? También, y sus seguidores, dicen que la reproducción de una obra implica la pérdida de esa aura a la que él se refiere más primitiva, pero que la apropiación y la derivación van a producir una nueva aurea, ¿no? Y esto es como lo destacable. Así que vamos a descubrir las nuevas áureas de los diálogos que se han generado entre la gente del grupo en esta semana. Bueno, esta obra es de Ernesto, y bueno, es un diálogo con Picasso, y su paloma, y muy interesante. Y acá va a eso que decíamos, ¿no? De encontrar en una forma no artística, él lee justamente la forma de la paloma de Picasso. Virginia conversa con los girasoles de Vincent y hace su propia versión también a partir de elementos que, bueno, un poco como lo de Miriam, tienen como un peso afectivo importante para ella, pero a su vez reconstituye también algo del color y de la forma. Elena trabaja a partir de un grabado de Leonardo, y bueno, con la misma técnica del fotomontaje de la que nos habló, crea esta presencia un poco amenazante sobre la ciudad, bueno, reflejando un poco la circunstancia que estamos viviendo. Madelón, desde La Pedrera, toma un cuadro de Longa que tiene en su casa, y lo reversiona con, bueno, ella trabaja mucho con telas, cosiendo y creando formas a partir, ¿no? de esos encuentros con la tela, y hace esta hermosa versión tan vital y bueno, que tiene mucho que ver también con preservar la forma y el color original de la obra. Miriam conversó con esta silla de Van Gogh, y bueno, y consiguió realmente encontró el punto de vista, ¿no? Que me parece como súper interesante. Yo le toqué un poquitito apenas el color para hacerlo más fuerte, pero bueno, encontró la forma de referirse como, ¿no? Como muy acercándose mucho. Silvana hizo una transposición a la obra de Magritte, en que se pintó, se produjo esta uña verde que simboliza la manzana, y la forma, digamos, tomó algo de la cocina, supongo, que bueno, que tiene ese juego como el blanco de la camisa. Realmente de las abstracciones me pareció más interesantes. Acá incorporé este gusto de Miriam, también recuerdo de sus viajes. Inés, sí. ¿puedo? Quiero decirte, sí, que por ejemplo, este busto, que es lo mismo que la pintura, solo el busto en cerámica, yo le puse un texto que es el hijo del hombre, se llama el cuadro. Sí. Entonces tiene la manzana en la cara, entonces para mí está representando el cubrirse la cara por la amenaza del COVID-19. Ah, está buenísimo. Otra reinterpretación también, sí, ¿no? De la forma original, pero leyéndola como la máscara, ¿no? Que bueno. Claro. Buenísimo. Esta es, bueno, en realidad son dos obras de Ukmar. Una es una fotografía que le toma al cuadrado negro de Malevich en el Hermitage, en el viaje que algunos de los que están aquí compartieron el año pasado, a San Petersburgo, y sobre la izquierda tenemos su propia versión
del cuadrado negro sobre blanco. Adriana, bueno, conversó con las sopas de Warhol y nos dio su propia versión, también con una intervención, obviamente, ¿no? Como parecida con otras formas, pero bastante parecida, digamos, a lo que fue el proceso del propio Warhol. Raquel nos trae esta versión de Dalí y bueno, jugó con estos relojes, con las formas orgánicas de ese arbolito, realmente, y bueno, y con ese cielo maravilloso montevideano que tuvimos esta mañana. Bueno, Silvana trabajó a partir del grito de Munch y intervino acá, creo que es una galletita, para lograr la cara y bueno, y a partir de estos auriculares, las manos que se toman la cara en el grito. Mabel se mandó una superproducción y nos dio esta versión de Magritte, que creo que también es como algo que estos días, ¿no? Este tema de estar enmascarado, como lo que decía Miriam también, es como, bueno, como muy sugestivo. Los novios en este momento, las parejas en este momento. Vos sabés que el otro día yo venía al supermercado y de repente había una pareja de chiquilines dándose un beso. Me pareció tan revolucionario, ¿no? Tan como transgresor, se estaban dando un beso así apasionado, pero era un beso, ¿no? Y fue como, wow, ¿no? Están como poco menos que valientes lo que están haciendo. Yo veía el intercambio de microbios nada más, ¿no? Pero claro, a mí me pasa lo mismo. Es un tema ese, ¿no? Pero bueno, buenísimo cómo hasta la luz, ¿no? Logró que tomara parecida. Bueno, y acá tenemos a Lula, que aprovechando que está en el campo, hizo esta versión maravillosa con vestuario y todo, de este cuadro de Dupré, y se convirtió en una segadora. ¿No? Realmente acá hay una transposición así muy fiel al original y al punto de vista, a la figura. Y bueno, esto fue lo que recibí hasta hace un rato y bueno, nada, felicitarlos a todos. Me parece que todos, y ahora cuando veamos un poquito las distintas formas, digamos, que hay de diálogo con las obras, vamos a ver que la apropiación en realidad tiene tantas maneras diferentes, ¿no? De presentarse, como que hay muchas maneras, aún dentro de lo que se llama históricamente la apropiación del arte contemporáneo. Les voy a pedir a todas que, a ver, por favor, que chequen si tienen el audio apagado. Por ejemplo, esta es un tipo de apropiación que se da en una circunstancia muy especial, ¿verdad? Que es cuando hay que restaurar o reconstruir una obra arquitectónica. Esta es la cúpula de Foster en el Reichstag de Berlín, es del 96. Y bueno, justamente acá la idea era, bueno, se reconstruye, ¿no? Como siguiendo el estilo de este monumento como era originalmente, o se hace como fue la propuesta ganadora de este concurso, una reinterpretación, ¿no? Que es totalmente distinta y que permite además bueno, muchas cosas a nivel simbólico también, como por ejemplo la transparencia, el poder ver el trabajo de los parlamentarios desde arriba, o sea, el pueblo, ¿no? Como que puede circular por esa cúpula
está viendo el trabajo de los parlamentarios abajo. Por supuesto, la cúpula original no era así de transitable, ¿no? Entonces, además de echar luz sobre, ¿no? Sobre la... Perdón, no, a ver, yo no tengo la forma ahora de silenciar a todos a la vez. Ahí va. Entonces, digamos, esto se vuelve como una reinterpretación, ¿no? Obligada, porque había que reconstruir, pero bueno, desde el tiempo moderno se hace como otra visión, que es un poco también la discusión con el proyecto que ganó la reconstrucción de Notre Dame, ¿no? Que de alguna forma como que incorporó una cantidad de cosas nuevas, de preocupaciones nuevas, como la posibilidad de tener una huerta adentro, o sea, eso más ecológico que obviamente no estaba dentro del concepto ni original, y esto me parece interesante, en el caso de Notre Dame, mucho de lo que se perdió, digamos, en el incendio tampoco era original, sino que eran aditamentos que ya tenía hechos en el siglo XIX. O sea que la misma Notre Dame es una obra de apropiación, ¿verdad?, a lo largo de la historia, pero en este caso lo que sucede es que este renacimiento, esta recreación, digamos, pasa hacia la reencarnación, pero acá tomando valores y preocupaciones, digamos, de la época contemporánea. Bueno, y hablando de restauraciones, no podía dejar de traer esta maravilla del Ecce Homo de Cecilia Jiménez, el Ecce Homo de Borja, ¿no? Que es un intento de restauración que, bueno, que llevó a convertirse en una especie de fenómeno, ¿no?, dentro del arte contemporáneo, y al pequeñísimo pueblito donde se da, en una especie de lugar de peregrinación de una cantidad de visitantes que van a conocer la obra de cerca y que van a comprarse todo el merchandising, las camisetas, los vinos, todo lo demás que, digamos, se ha producido a partir de este intento naif de restaurar una pintura que la vemos ahí, que era una pintura, en realidad también era una apropiación de otra pintura del siglo XIX, pero estaba pintado por un artista contemporáneo. Y hay obras de las que está todo el tema, ¿no?, del plagio también, de la copia, ¿no?, como formas también de la apropiación. Y acá tenemos a la Mona Lisa, por ejemplo, y tenemos dos Mona Lisas. Tenemos la Mona Lisa que está en el Louvre, ¿no?, la famosa de Leonardo, que además es como trazable, digamos, ¿no?, su origen, porque en realidad Leonardo muere en la corte de Francisco I y allí queda su Gioconda. Y tenemos esta otra versión que está en el Prado, que en realidad no sabemos si fue de uno u otro de sus asistentes. Puede haber sido de Andrea o de Francesco Melzi, y aparentemente fue pintada entre 1503 y 1506. Y lo que me parece sumamente interesante es que hay una gran posibilidad de que esta obra haya sido hecha en paralelo a la pintura de la Gioconda. O sea, que mientras Leonardo pintó la Gioconda, a su lado tenía otro pintor joven que estaba de alguna forma copiando cada una de las pinceladas del maestro. Claro que tiene diferencias, pero está hecha, digamos, de la misma manera. Ustedes saben que la Gioconda es una obra especialmente difícil de falsificar, porque fue pintada con veladuras, con tantas veladuras, que realmente es como muy difícil que un falsificador pueda llegar a ese nivel, digamos,
de tiempo entre una y otra pincelada y en esa delicadeza, digamos, de las veladuras. Así que bueno, ahí tenemos a las dos Giocondas. Y acá tenemos algo que es como una especie de tradición dentro del arte, por lo menos lo fue hasta la época del impresionismo, que es aprender del otro, aprender copiando. Era una forma que se usaba en todas las academias de pintura a partir del siglo XVII, y era eso, que uno se ponía en diálogo con otro pintor y lo copiaba, y ahí aprendía cómo había hecho el otro. Que creo que eso es algo que hoy, con estas apropiaciones como las que vimos, en realidad uno entra en ese tipo de diálogo, ¿verdad? Tiene que resolver, digamos, dónde está la luz, por qué hay un color y no hay otro color, cómo se compuso, cuál es la distancia y la composición de las formas. Entonces tenemos acá a la de Nieva, de Tiziano, de 1550, y a la derecha una versión hecha por Rubens, que fue un gran admirador de Tiziano, que fue a Venecia especialmente a copiar, digamos, las obras del maestro, que está ejecutada en 1628. Las dos están hoy en el Museo del Prado. Ven las diferencias, ¿no? O sea, cada uno, Rubens le imprime a sus figuras, de alguna manera, bueno, su propia impronta, ¿no? Pero hay todo un estudio de la composición del color en el que está tomando directamente del maestro. Si bien él incorpora algunos elementos, ¿no? Como el oro, hay algunas libertades en la copia. No es una copia, pero hay un diálogo parecido entre Manet, con su Olimpia, y la Venus de Urbino, de nuevo, de Tiziano. Tiziano fue un pintor muy apreciado por los impresionistas también. Bueno, una obra se encuentra hoy en los Uffizi y la otra en el Museo d'Orsay. Y la idea de la composición, vieron que es muy similar, cómo está puesta la figura femenina, incluso el tratamiento, digamos, ¿no? Lo que tiene de oscuro para que la piel resalte, es parecido. Si bien, bueno, la figura de la sirvienta que trae las flores es distinta, en realidad, si ustedes ven, también hace como una especie de triángulo, ¿no? De las figuras de Tiziano. Y tenemos este famoso retrato, que es toda una serie, en realidad, de Inocencio X, de Velázquez, y el estudio que hace Francis Bacon en 1953. Es interesante pensar que en realidad se le ofrecieron incluso ir a abrirle el museo especialmente para que pudiera verlo solo a esta obra, a Bacon, y Bacon nunca quiso ver la obra directamente, así que lo que sabemos es que trabajó siempre a partir de las reproducciones. Y hay algunos vínculos, digamos, que son como muy explicables en la historia, pero tal vez no tan directos como haber copiado. Y tienen que ver con las influencias que se abren en algunos momentos de la historia, así como unos portales, y que dan una solución a algo que parecía que no tenía solución. Voy a pedir disculpen que chequen todas si tienen el micrófono apagado, porque hay un micrófono abierto. Es alrededor de 1880 que se comienzan a descubrir una cantidad de pinturas rupestres, sobre todo en la zona de Cantabria, que van a impactar muchísimo en el arte moderno, que estaba buscando como la fórmula de salir de esa representación del arte clásico. Y entonces se va a ir la mirada de estos artistas hacia lo que se llamaba lo primitivo, que podía ser o la pintura rupestre o podía ser la escultura ibérica, por ejemplo, o podía ser lo que se estaba descubriendo
de esas primeras culturas artísticas en Creta y en las las Cícladas, que eran como unas formas totalmente estilizadas que hasta entonces habían pasado como formas como primitivas, digamos, ¿no? Porque una estilización era porque no llegaban a poder representar la figura humana. Pero estos artistas justamente de la modernidad van a ver eso como una posibilidad, como un recurso, digamos, de refrescar lo que es la representación de la figura humana. Y acá tenemos a Matisse, La danza, de 1910, y después dos versiones. Una de Hockney, de 2009, que claramente remite a la de Matisse, y después, a su vez, Hockney se reversiona a sí mismo en 2014. O sea, miren lo que es la complejidad, digamos, ¿no? de estos vínculos. Por supuesto, el cine ha sido siempre de gran apropiación, pero bueno, hay algunos casos como muy paradigmáticos, y uno de ellos es Barry Lyndon de Kubrick, del año 75, donde él se basó muchísimo, por ejemplo, para los interiores, en la pintura de Hogarth, un pintor inglés del siglo XVIII, que era un poco, si ustedes lo ven, vieron como un poco irónico también, ¿no? Que describió lo que eran le llamaba a él los vicios de la juventud y de la sociedad moderna, ¿no? Que bueno, la veía como disoluta, hizo una pintura a la vez satírica y moralizante. Y también Kubrick se va a basar mucho en el paisajismo inglés del fin del siglo XVIII y del siglo XIX para prácticamente copiar, ¿no? Ese tipo de composición, el color, es decir, algo que se había intentado desde que se empezó a trabajar en el cine a color, pero que Kubrick lo lleva realmente muy lejos. Terry Gilliam es otro director también sumamente inspirado y cuidadoso en lo que es la imagen, y acá tenemos a Uma Thurman, muy jovencita, en Las aventuras del barón de Munchausen, citando al nacimiento de Venus de Botticelli. Pero en realidad, digamos, tenemos que llegar hasta principios del siglo XX con las vanguardias para encontrar las bases de esta apropiación, digamos, con el sentido irónico, con el sentido de cuestionar de alguna forma las maneras de representación del arte, el tema de la originalidad, o sea, una cantidad de problemáticas que se estaban planteando y que son distintas como de la otra mirada ¿no? que es una mirada para tratar de aprender, para tratar de plegarse a determinadas soluciones. Esta Hannah Hoche es de las primeras artistas dadaístas. Estas obras, digamos, son de 1908, 1909, y ella comenzó a usar el collage. ¿Qué es la importancia que tiene el collage? Que ahora el tema es que, claro, nosotros lo tenemos como tan naturalizado, incluso como un recurso, ¿no? Que usamos con los niños, por ejemplo. Y es que ella va a tomar de esta nueva cultura que había, porque, bueno, ya en finales del siglo XIX empieza a haber muchas más impresiones y mucho más revistas y toda una cultura visual a partir de las imágenes, de la publicidad, del periodismo, comienza a tomar estas imágenes y a transformarlas de una manera nueva, totalmente, a veces sin mucho sentido, o sea, alterando además, por ejemplo, las proporciones, ¿no? Hannah Hoche va a dar lugar después a Max Ernst, por ejemplo, que va a seguir por este camino de las apropiaciones y de los collages hechos a partir de grabados de revistas. O sea, el surrealismo le debe muchísimo a esta pionera del collage que se atrevió a hacer
estas uniones, digamos, impensables. Y en 1913, Picasso, que estaba trabajando con Braque, entonces incluso hay uso como de los mismos materiales en la obra, en esta obra de los dos, porque además están trabajando en el taller juntos, entonces obviamente comparten algunos materiales, va a ir un paso más allá, que es incorporar volumen y objetos reales a la pintura. Acá, por ejemplo, hay unos trozos empapelados, cuentan que ellos habían encontrado unos rollos de papel, o sea, un producto industrial tirado en la calle y que lo habían llevado. Entonces empiezan a de alguna forma problematizar el tema del material. La pintura hasta entonces había sido la pintura al óleo, ¿no? Todo un ritual y un amor por los materiales, por la fineza del pigmento, que era todo un misterio, digamos, para iniciados. Y de repente Picasso y Braque van a comenzar a pegar y a decir esto, que es en realidad un pedazo de papel de diario que podría ir a la basura, está funcionando como la representación de una forma de este color. No necesito pintar, puedo pegar el papel y formalmente yo voy a ver acá este rectángulo amarillo y va a funcionar como si lo hubiera pintado. No es necesario que yo tenga este virtuosismo técnico, porque en realidad para lo que yo quiero decir, esto me basta, ¿no? Y esto es una ruptura como muy grande que va a dar lugar a otras cosas. Va a dar lugar, por ejemplo, a los gestos, ¿no? de Duchamp, de la creación, digamos, de los ready-made, y también de la intervención de figuras icónicas, como podía ser la Mona Lisa, con un sentido también irónico, ¿no? Es decir, tomar a lo que se había convertido, porque si recuerdan, en 1914 la Gioconda fue robada del Louvre. La verdad es que demoraron como un par de días en darse cuenta. El tema de seguridad en esa época no estaba muy bien. Y a partir, digamos, de todo ese misterio, de dónde estaba la Gioconda, de toda la historia esa que es muy como fabulosa, de cómo este hombre italiano la robó para poder devolverla a Italia, finalmente entra en contacto con las autoridades italianas y se va a Florencia con ella, arrollada en una valija de cartón, resistente la pobre Gioconda, y bueno, por suerte no le había pasado nada, a pesar de que había pasado un par de años escondida en una habitación bastante húmeda. Entonces se había generado en paralelo, digamos, a esa historia toda una cantidad de producción popular, de chistes gráficos, de dónde estaba la Gioconda, si la Gioconda, estábamos en la época de la Primera Guerra Mundial, si la Gioconda se la habían robado los alemanes, se andaba paseando con el Kaiser por Berlín, en fin, una cantidad de apropiaciones, digamos, de esta figura que la convirtieron en el ícono que todavía es hoy, ¿no? de la pintura occidental. Y entonces él, ante esas versiones, que eran todas como, ¿no? La Gioconda, amamos a la Gioconda, queremos a la Gioconda, la vemos como una joven raptada, él hace esta otra versión mucho más transgresora, en que esas iniciales que vemos abajo dicen algo así como la Gioconda tiene el culo caliente, ¿no? Y además le pinta los bigotes. Ahora, nos queda por saber si en realidad el mismo Duchamp no fue un gran apropiador, porque la historia, digamos, más reciente cuenta que en realidad Duchamp posiblemente no inventó la fuente, sino que tenía una amiga, esta mujer que se decía llamar la condesa Freytag Loris joven, que era un poquito así como muy dada, le decían la condesa dada, ¿no? muy performática, muy llena de ideas locas,
que se había apasionado bastante por Duchamp y que le hacía regalos, y los regalos que ella le llevaba tenían que ver justamente con estas apropiaciones. O sea, ella tomaba un pedazo de caño y decía, con estos dioses, y ella se lo llevaba a Duchamp como un regalo, no como una obra de arte. Entonces, a partir de esa idea de alguien que además estaba considerada un poco loca, ¿no? Es posible que este gesto, digamos, irónico de Duchamp, que además ni siquiera firma Duchamp, ¿no? Está firmado R. Muth, de mandar al salón donde todos iba a aceptar mandar el urinal, posiblemente haya sido también un gesto de apropiación, que tiene mucho que ver. Bueno, después él mismo se apropió del urinal, ¿no? Porque vendió una cantidad de obras, o sea, hay una cantidad de urinales en museos de primera línea del mundo que están certificados por Duchamp. Pero bueno, hablando de la Gioconda, ¿no? Tenemos esta versión de la Mona Lisa a los 12 años de Fernando Botero, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York compra en el 61. Y acá no estamos viendo ya lo del diálogo ese que veíamos, por ejemplo, entre Tiziano y Rubens, ¿no? O incluso entre Tiziano y Manet, sino que estamos viendo ya otro uso de lo que es la imagen de la Gioconda, mucho más risueño, ¿no? Y llevándola a esa deformación, ese gordismo de Botero, con que le da esa cosa un poquito como infantil también. Y bueno, él la pretexta como un retrato anterior de la Mona Lisa, cuando la Mona Lisa era más joven. Y tenemos también a Bansky, ¿no? Con esta Gioconda cargada, que acá vemos también que en realidad es una obra diferente. Acá también ya se cambia la posición, ¿no? O sea, se reivindica la imagen y la forma de interpretarla, pero ya hay cambios respecto a lo que es la posición. Otra obra muy reversionada, bueno, Las Meninas, ¿no? Acá las tenemos de Velázquez a la izquierda arriba, después tenemos la versión de Picasso, la de Dalí, bueno, de Manolo Valdés y del equipo Crónica. O sea, es una obra, la de Las Meninas, que ha sido muy reversionada. Y en eso es interesante que también Picasso, que justamente hace estas obras cuando ya está en su retiro en Cannes en el 57, es como que Picasso ya no tiene temas para trabajar, ya no hay nada que le interese, y entonces va a empezar a dialogar con los grandes maestros, que es algo que lleva hasta prácticamente su muerte, de una manera también que va desde la estilización y el pasarlo a su lenguaje hasta modificarlo totalmente, pero siempre en un diálogo que es un diálogo plástico, es un diálogo que se pregunta por las formas y que lo que modifica son las formas. Acá tenemos estas Meninas del año 57 de Picasso. Y miren qué interesante, estas Meninas de Richard Hamilton, que lo que hace es poner al mismo Picasso en el lugar del pintor y de usar el tipo de estilización y de personajes como el Arlequín en distintas épocas, digamos, de Picasso, incluso un toro en vez del perro, para hablar a su vez de la obra de Picasso, reversionando a Las Meninas de Velázquez. Acá tenemos otra versión bastante inquietante de Peter Wicking del 87. Y versiones como más contemporáneas, por ejemplo, el Prado ofrece la posibilidad, vuelvo a pedirles que revisen sus micrófonos y cierren en el control de la izquierda abajo. Acá tenemos la posibilidad de hacer un recorrido 360. Esto a mí me parece tremendamente inquietante desde el punto de vista artístico, ¿no? Porque es como, bueno, venga y descubra cómo es en realidad cómo es en realidad el espacio que no vemos, el espacio que está sugerido, el espacio que está tapado, ¿no? O
sea, ¿cómo sería ese espacio si ese espacio fuera real? Y acá tenemos otra versión que se llama D'après las Meninas, ¿no? Después de las Meninas, en que aparentemente las Meninas se han ido. Acá tenemos las valijas y bueno, ya ha quedado esto, digamos que tiene un paisaje bastante desolador después de la ida de las Meninas de Cristóbal Toral, hecho entre el 74 y el 75. Y acá tenemos una versión más reciente de José Ballester, que justamente, bueno, incluso la obra que yo puse, disculpas, al principio de en nuestro grupo, ¿no? de la Venus de Botticelli vacía, justamente pertenece a esta serie de obras de José Ballester, que lo que hace es retirar de cuadros famosos la presencia humana. En realidad, qué loco, ¿no? Porque a mí me llegó como así como algo anónimo como los memes, ¿no? Que uno no sabe quién los hizo. Y sin embargo, es una obra, o sea, tiene nombre y apellido, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que este material sea anónimo o se vuelva anónimo, porque bueno, lo reenviamos sin acreditarlo, que es como, bueno, no importa muy bien quién lo hizo, ¿no? Pero ya entre los años 50 y los años 70 se empieza a dar la apropiación con otro sentido, y son justamente los artistas del llamado arte pop. Acá tenemos a Jasper Johns con La Bandera, norteamericana, de la que después también va a hacer otras versiones, ¿verdad? O Rauschenberg con lo que llamó las combinaciones. Es interesante que esto pase en los años 50, cuando en realidad lo que estaba, digamos, identificado como arte importante en ese momento era el expresionismo abstracto, por ejemplo, de Pollock, ¿no? Pero ya estos artistas empiezan a reversionar íconos de la cultura popular, a mezclar y a hacer estas combinaciones que estaban totalmente por fuera de lo que eran las búsquedas de la mayor parte de los artistas. Y tenemos ya en los años 60 a Warhol, que en realidad Warhol venía justamente de las entrañas del mundo del consumo. O sea, Warhol trabajaba en una agencia de publicidad. Acá tenemos estos bellos zapatos dibujados por Warhol en los años 50. Él conocía muy de dentro lo que eran los procesos de diseño y de impresión y todo eso, y justamente va a usar esos recursos que son de la producción gráfica, digamos, popular, para comenzar a trabajar también sus versiones de retratos de íconos populares. ¿Cómo lo hace? Lo hace con ese desfasaje que hay entre entre los colores, que eso habla justamente es como es un problema que tienen las impresiones baratas, o sea, es un error. Y él saca partido como de este error y lo convierte en un símbolo de identidad de su propia producción. Acá tenemos la Brillo Caja del 64, que es una serigrafía sobre madera, y el conjunto de cajas de brillo del Monty Haynes del 64. O sea, esto es ir como al consumo más popular y más básico, algo que todo el mundo podía reconocer. ¿Cómo podía reconocer en estos años también este tipo de ilustraciones de cómics, que eran unos cómics así como de novela rosa, digamos, que también el tema de la retícula a la vista significa que hubo un pequeño problema, ¿no? Ahí justamente de desplazamiento, y la retícula esa que está a la vista habla, digamos, de cuán popular es. Esto es de Lichtenstein. Entonces, en el 77, o sea, ya bastante avanzado, ¿no? Está el pop art, que la verdad es que es muy injusto pasarlo así por arriba, tenemos que dedicarle otro tiempo en otro momento. Un teórico del arte que se llamaba Douglas Crimp organiza una exposición
en Nueva York, a la que la llama Pictures. Y ahí lo que hace es tomar la obra, por eso digo que fue como un papel de curaduría, de varios artistas que tenían algo en común. Todos se apropiaban de imágenes que eran de los medios o de la historia del arte para cuestionar, no la representación en sí, no para conversar con el artista como de alguna forma hace Picasso, sino para hacer un planteamiento de los mecanismos, o sea, en que se codifica la obra. Esto es otra mirada diferente. Acá tenemos a Cindy Sherman, quizás algunos de ustedes hayan visto la exposición en el Malva, que es una fotógrafa que se autorretrata y a la vez se autoproduce a sí misma, o sea, ella se maquilla, se hace un vestuario especial, y hace, por ejemplo, en 1979, esta serie que se llama Fotos fijas de un film que no tiene título, que son escenificaciones de lo que es en realidad una película ficticia, pero que tienen como una alusión muy clara al cine, sobre todo al cine europeo de la Nouvelle Vague. Perdón. Después va a crear los retratos históricos entre el 88 y 1990, en que ya hay como otros recursos, ¿no?, que está usando, pero que también es ella, digamos, también producida y posando ante la cámara, reversionando obras de la historia del arte. Y la producción más reciente que expone en el MoMA en el 2016 se llama Imitación de la vida, y bueno, ya es una mujer de unos 60 y algo de años, justamente habla de, a veces incluso cambiando de género, como en aquel retrato en que se autorretrata como un hombre, de lo que pasa con esas divas cuando pasa el tiempo, ¿no? Esas mujeres bellas que van envejeciendo. Y está este caso de Sturneland Everywhere, que me parece especialmente interesante, porque fíjense que esta artista, esta es una exposición que se llama Espinosa en Las Vegas, ni siquiera mantiene un solo estilo. O sea, en Sherman vimos que Sherman crea su propio estilo y reversiona en su propio estilo, pero uno ve una fotografía de Cindy Sherman y la reconoce como de esta artista. Sin embargo, esta otra artista parece como que su identidad se diluye en la identidad de los demás, y entonces copia a Warhol o copia a Duchamp, ¿verdad?, o a Lichtenstein, e incluso los copia muchas veces asesorada por el propio artista, que le explica cuáles tienen que ser las formas técnicas como para poder llegar al resultado. A mí me parece especialmente interesante este caso por la disolución de la identidad, ¿verdad? O sea, en la apropiación, la propia identidad del artista se disuelve. Acá tenemos a Richard Prince, que es otro protagonista, digamos, de la apropiación de los 80 y los 90, que tiene esta serie que se llama la serie de los Cowboys, que justamente reversiona estas fotografías que fueron tan icónicas de cowboys de la publicidad de Marlboro. Y Robert Longo hace una obra que es bastante tétrica, porque en realidad él hace, por ejemplo, en esta obra Many Cities, que es del 79, toma fotogramas de películas donde hay personajes que mueren por disparos, y los monta de tal manera que en realidad parece que están bailando, ¿no? Y me pareció que era como, le iba bien este pensamiento de Susan Sontag, que dice: toda foto es un objeto surrealista, inmóvil, preciso, absurdo, fascinante, encontrado. Me parece que la clave justamente acá está en pensar también la fotografía en sí es
siempre algo encontrado. O sea, la fotografía en sí como arte ya sería justamente una apropiación de una imagen real encontrada, recortada por el objetivo de la cámara y apropiada por el artista fotógrafo, en mayor o menor medida. Ahora, esto de hacer películas a partir de fotogramas de otras películas, o sea, trabajar del archivo, es una práctica que además es experimental y que está muy vigente hoy en día, que es la del film footage, ¿no? Que incluso a veces implica trabajar con material que ni siquiera sabemos qué es, que se encontró en la basura, que lo compramos en una feria, o sea, son trozos de película que se pueden montar o intervenir y que van a ayudar a crear una película nueva. Acá tenemos a Yusamasa Morimura, que es un artista japonés, y acá fíjense ustedes la apropiación que hace de la Olimpia de Manet. Él también se autorretrata como Cindy Sherman, también con toda una producción de arte, pero con otra intención, porque la suya es como un gesto de resistencia ante la invasión de la cultura occidental en la cultura japonesa. Entonces, fíjense qué diálogo complejo acá, porque Manet es justamente de los artistas del impresionismo que va a estar más atacado del japonismo, y justamente no, es el que elige Morimura para trabajar a partir de su obra. Este es otro autorretrato, como Marilyn Monroe, también en la misma línea, digamos, esa de hablar y problematizar en lo que son los íconos, ¿no?, populares de Occidente. Entonces, lo que se está poniendo, digamos, como problema es la autoría, ¿no?, la originalidad, la creatividad, todas esas cosas que siempre pensamos que eran tan importantes. La propiedad intelectual, o sea, crean problemas y crean unos juicios carísimos. Lo que es la firma, el valor de mercado, el espacio, ¿no?, el museo que van a ocupar, la historia, qué género se colocan, el sujeto, ¿no?, qué identidad tiene, la diferencia. Y es un arte que se centra en las paradojas y incluso en las contradicciones internas que tiene, y que trata de hacerlas como bien visibles, ¿no?, bien tangibles. Por ejemplo, esta es una obra de Jerry Levin. Jerry Levin trabaja a partir de Walker Evans, que fotografió durante la Gran Depresión, fotografió campesinos, ¿verdad? Y lo que hace Jerry Levin es fotocopiar o fotografiar las fotografías de Walker Evans. No hay otra intervención, ¿no? Es simplemente repetir la fotografía. Y eso hace, a su vez, que, por ejemplo, en el 2001, otro artista escanea estas mismas fotografías, y entonces la obra se llama After Walker Evans y After Jerry Levin, ¿no? Como se vuelve a hacer un comentario, pero ¿qué hace? Bueno, de alguna forma nos vuelve a traer estas fotografías de Walker Evans, ¿no?, en esta época en que hay tanta información y que la obra se pierde. Bueno, es también una manera de que la obra tenga una vida. Otro artista muy importante es Prince, y él hace unas apropiaciones, digamos, que fueron muy polémicas en su momento. Por ejemplo, él se apropió, hizo una exposición en Nueva York en el 83, de esta fotografía que la madre de Brooke Shields, la actriz, le había hecho sacar desnuda en el año 75 como una imagen publicitaria, era una niña de 10 años, ¿no? Y en el 83 Shields le hace un juicio para obtener los derechos de esta foto de Gross, y ahí él se entera del tema y entonces expone la foto. Pero
la historia sigue, y Shields adulta posa en bikini ya para otro fotógrafo, ya habiendo recuperado el control de la imagen, ¿no? Y de alguna forma haciendo un comentario sobre esa otra fotografía. Y entonces Prince hace otra exposición que se llama Spiritual America 4, que la expone también en Nueva York, y expone esta obra que no era de él para nada. O sea, lo hace sin publicidad ni invitaciones, pero expone la obra. Y obviamente muchas de estas apropiaciones terminan en juicios, ¿no? Esta es una obra de Jeff Koons, hecho de invierno, del 88, que en realidad se basó hasta en el nombre, directamente en una obra de un fotógrafo alemán que había hecho una campaña de publicidad en el 85 para una firma que se llamaba Nagnaf, súper conocida en Francia. Entonces, cuando Jeff Koons llega al Museo Pompidou con esta obra, bueno, se hace como todo un escándalo y la obra tiene que ser retirada. Esto era un poco lo que yo les hablaba del tema de la apropiación y hasta cómo se pone en cuestión el tema del derecho y si realmente la obra es una obra nueva o es un plagio, ¿no? Es como ese límite, esa frontera tan compleja que a veces termina en manos de la justicia y bueno, pagando a veces los artistas como cifras muy altas. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, estos retratos que producidos entre el 2014 y el 2015 de Prince son levantes a partir de fotografías, de selfies, la mayor parte, de gente de Instagram, ¿no? Es lo que hace, digamos, darles un gran tamaño, colocarles un texto, y eso pasa a tener un valor de mercado de miles de dólares. Pero en realidad él está trabajando en base a la obra de otro, a la imagen de otro. Pero como la imagen en Instagram es una imagen donde uno cede los derechos, es una imagen pública, él tiene todo el derecho de ir ¿no? y usarla para su propia obra y además venderla. Bueno. Vamos que después te pido unos clavitos, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, perdón, pero vuelvo a pedir, por favor, que cuiden de tener los micrófonos apagados. Y bueno, para ir terminando, quería hablar un poco de lo que es la apropiación en el arte uruguayo. Y en especial, hay algunos, hay un tema, digamos, que es recurrente cuando uno busca el tema de la apropiación, y que es la apropiación de la figura de Carlota Ferreira, del retrato pintado por Blanc. Acá tenemos una xilografía de la Caballero de 1930, realizado en el 66, que están hay varias, el Museo de Artes Visuales compró varias obras que justamente reversionan o trabajan mediante la apropiación con esta obra. Acá tenemos una Carlota adolescente de Vicente Martín, del año 77. Vieron que acá ya sí hay un cambio, ¿verdad? Hay una vinculación, pero mucho menos fiel a lo que es la forma original. Pero Vicente Martín vuelve después a hacer otra, en 1980, a hacer otra versión de Carlota, donde sí no hay un apego, digamos, una apropiación más siguiendo la forma del original. Y esta es una de mis preferidas, es de Álvaro Megual, es una obra del 87, es pastel, se llama De los estudios que Blanes nunca realizó para el retrato de Carlota Ferreira. O sea, ese tema del título ya tiene ¿no? ese peso de lo literario en la obra, que es muy también como de esta época. Y este juego, bueno, ya estamos, ¿no? Como les decía, en el 87, ya estamos
en pleno periodo de estas apropiaciones, y obviamente estas idas y venidas llegan a Uruguay. Es una obra de 66 por 96 centímetros, es bastante grande. Y acá tenemos dos versiones de Pablo Peralta. Tenemos esta que es del 87, que es anterior, y esta otra que es más reciente, y las dos también están en el acervo del museo. Y si hay una obra que ha sido reversionada y mucho, y ha dado lugar a una obra como muy conocida, hablando de arte regional, es La Última Cena de Leonardo. Acá tenemos una versión de David Lachapelle, fotógrafo que tuvimos también hace, creo que 3 años, una exposición muy importante que incluso se hizo en diferentes lugares, en Montevideo, en diferentes salas. El EAC, me acuerdo que era una, la otra creo que fue el Centro de Fotografía, y bueno, que lamentablemente no vino porque se enfermó. Pero Lachapelle justamente trabaja, es decir, toda su obra es a partir de la apropiación de obras de arte conocidas, digamos, y ese reversionado. Y en ese sentido, posiblemente ustedes ya conozcan esta obra de Marcos López, que es un fotógrafo argentino de 2001, que se llama El asado de Violanza. Esta obra, digamos, lo que hace es como llevar, digamos, a toda esta composición y esta idea, digamos, de la última cena justamente a lo popular, ¿no? Y con el tema del asado que es tan como de nuestra región. Lo que sucede con esta obra de Marcos López, y eso es bien interesante, es que es una obra que se reversiona, incluso creo que hay una publicidad de vino ¿no? que la usa, y se reversiona, y él mismo, entonces, al ver que su obra parece como reversionarse al infinito, él mismo realiza como versiones, como reversiones. Acá tenemos una, ¿no? Que incorpora este fondo que no existe porque estamos en un interior, y la mesa adelante. Él ha creado un estilo que le llama el pop latino, justamente como de refuerzo de esa identidad cultural, digamos, del sur, del hemisferio sur, ¿no? El tema de los colores, el mantel de hule, habla él, ¿no? De esa cosa de cuando vamos a un bar o una cosa popular, de que la piel quede, ¿no? El brazo quede pegado al mantel de hule como una experiencia de identidad cultural. Y en el 2014 hace esta muestra en el Museo de Arte Español en Buenos Aires, quizás ustedes lo conozcan, Arberreta, que justamente es como un museo que está enclavado en una residencia lujosa, ¿no? de estilo renacentista, y entonces colocar a estos personajes, digamos, ahí en medio realmente es como de un contraste enorme. Y arriba hay una fotografía de él durante la producción de la obra, y abajo la obra. Y el otro día lo encontré en Facebook, que él había posteado esto, que era justamente un meme como tomándole el pelo al tema del asadito en cuarentena, ¿no? Y por este mismo programa con el que nosotros estamos trabajando, con el Zoom. Y esto es lo que él escribe, dice: alguien, Manuel A. Fernández, bajó la foto del asado de internet y no solo le barró a los 12 apóstoles, sino que los invitó a su propio almuerzo por teleconferencia. En términos de arte, el gesto se le llama apropiación. En este caso, una reinterpretación de la reinterpretación, es decir, esa matrioshka de la apropiación. La Última Cena, Argentina, asado Mendiolas. Es decir, que qué interesante cómo en estos tiempos la obra y la intervención llegan, ¿no? al artista tan rápido, y cómo hay una capacidad
de respuesta, digamos, muy rápida, que me fascina, ¿no? Sobre la apropiación de una obra. Esta es una versión también, ¿no? Como usando la teleconferencia de la última cena con los apóstoles arriba. Pero apenas me había llegado esta, al ratito, alguien me manda esta, que todavía la mejora, digamos, ¿no? En el humor. Judas, está prendido tu micrófono. Entonces, es como todo muy dinámico, muy rápido, y de repente simplemente con algo que es bastante sencillo, como meterle un texto por arriba, ¿no? La obra vuelve a resignificarse y vuelve a tomar otro sentido. Y bueno, y para terminar, les quería dejar esta obra, que en realidad no es un meme, no es una obra en broma para nada, es una obra que fue encargada por un convento a este pintor español en 2008, de Joan Costa, que se llama Sacra in Pies. Y acá, si ustedes ven, Costa vuelve a tomar ese espacio, digamos, que, ¿no? Que hizo, que representó Leonardo, y lo que está representando es lo que pasó después de la última cena. Son todas estas mujeres limpiando. Me pareció que podía ser divertido pensar, nunca se me hubiera ocurrido pensar quién limpió lo que quedó de la última cena, pero bueno, ya sabemos que siempre alguien tiene que limpiar, y en este caso fueron, bueno, acá en esta apropiación, digamos, el artista pensó en todas estas mujeres limpiando y ventilando, ¿no? Dos temas que tenemos tan presentes estos días después de la última cena, así que me pareció interesante para terminar, ¿no? En estas fechas, esta intervención sobre las apropiaciones.